Una camarera aparentemente común logró salvar un negocio valorado en cientos de millones gracias a su habilidad para hablar francés. En un restaurante de lujo ubicado en el corazón de una vibrante metrópolis, la rutina diaria seguía su curso. Camareros impecablemente vestidos, con camisas blancas y movimientos precisos, se apresuraban entre las mesas, sirviendo exquisitos platillos y bebidas exclusivas. En una mesa apartada, rodeada por la opulencia del lugar, un grupo de personas discutía con evidente intensidad. De un lado, dos hombres franceses en trajes perfectamente ajustados hablaban con un tono refinado, aunque cargado de tensión. Al otro lado, dos estadounidenses, uno proyectaba autoridad con su voz firme, mientras el otro permanecía inmerso en un sinfín de documentos. Un intérprete iba de un lado a otro, intentando traducir con exactitud cada palabra que cruzaba la mesa. La atmósfera era eléctrica, y las tensiones se palpaban en el aire. Desde un rincón cercano, Carla observaba todo detenidamente. Era una de las camareras del restaurante, alguien que nadie habría asociado con las decisiones críticas que se tomaban en aquella mesa. De aspecto sencillo, Carla era una mujer esbelta, con cabello castaño siempre prolijamente arreglado y una sonrisa profesional que nunca abandonaba, sin importar su estado de ánimo. Su trabajo consistía en atender las mesas, servir café y platos, y mantenerse al margen de las conversaciones ajenas. Pero, detrás de esa fachada tranquila, Carla sentía cómo se agitaba una tormenta en su interior. Aquí están, gente con mucho dinero otra vez. No se ponen de acuerdo por unas palabras, pensó mientras escuchaba al traductor, intentando entender lo que decía el hombre alto del lado francés. Su acento era tal que Carla captó fácilmente el significado, incluso sin la traducción. Sus años de experiencia viviendo en Francia no fueron en vano. Se limitó a calificar de ridícula su oferta, pero por la cara del traductor entendió algo así como trato gracioso. Carla sonrió para sus adentros. Intentó pasar desapercibida. No quería llamar la atención innecesariamente, sobre todo en un momento en el que la gente hablaba de millones. Pero por mucho que lo intentara, su mundo interior era demasiado activo para el papel de una simple camarera. Carla se sentía a menudo fuera de lugar. Su vida en Francia era diferente. Un trabajo prestigioso, confianza en el futuro. Todo había cambiado tras una tragedia en la que prefería no pensar. Ahora vivía aquí, en esta ciudad, trabajando en un restaurante donde la mayoría de los clientes ni siquiera se fijaban en su cara. Aquel día, sin embargo, su destino cambió. La conversación en la mesa era cada vez más agria. El representante francés empezó a hablar en su lengua materna, alzando la voz. Los americanos se miran confundidos. El intérprete falla. Carla se acercó un paso a la mesa, como sin querer. Ahora la van a cagar, pensó, viendo que la situación se descontrolaba. Las manos le temblaban ligeramente, pero no de miedo, sino de tensión interior. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que si nadie detenía este caos, el acuerdo se vendría abajo. En la mesa, la tensión se hizo casi palpable. El representante francés, un hombre alto de mirada fría y sonrisa ligeramente burlona, soltó una frase que, a juzgar por el tono, distaba mucho de ser elogiosa. El intérprete dudó. «Lo siento, ¿puedo pedirle que lo repita?», murmuró, sintiendo que ambas partes le miraban. Inútil de repetir Fst Clerc de L o de Roche. El francés hizo un gesto que expresaba a la vez irritación y superioridad. Carla, que estaba cerca, casi resopló. «No hace falta que lo repitas. Está claro como el agua», tradujo para sí, reprimiendo el impulso de poner los ojos en blanco.
El bando estadounidense empezaba a perder la paciencia. El hombre ruidoso sentado en el centro se volvió hacia la traductora. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho qué? Eso. La intérprete vaciló, buscando palabras que suavizaran la dureza de lo que había dicho. ¿Qué? El americano alzó la voz. Que está claro como el agua, dijo finalmente el traductor. Carla vio que el francés miraba a su alrededor y sonreía ligeramente. ¿Y qué ha sido eso? ¿Una mueca? ¿Desprecio? O quizás solo costumbre, pensó, observando atentamente sus gestos. Los americanos empezaron a hablar entre ellos y el intérprete intentó intervenir, pero su voz se perdió en el ruido. Los franceses, al percatarse de la confusión, también decidieron hablar entre ellos en su propio idioma, por supuesto. «C'est une perte de temps», murmuró el segundo francés, un hombre mayor con una cuidada barba gris. Carla casi pudo oír el clic de un interruptor invisible en su interior. «Es una pérdida de tiempo. ¿De verdad es que no sabes explicarte bien?» Pero, por supuesto, no dijo nada. «Adiós». Un americano con voz fuerte, evidentemente molesto, se levantó. «Mire, hemos venido a hacer un trato, no a jugar a sus adivinanzas francesas», gritó el intérprete. Apenas tuvo tiempo de traducir sus palabras, pero la entonación ya había hecho su trabajo. Los franceses se levantaron también. Uno de ellos cruzó los brazos sobre el pecho. El otro se limitó a encogerse de hombros. «Si vous ne comprenez pas notre langue, ce n'est pas notre problème», dijo el francés alto, mirando al americano con franco desafío. «Si no entiende nuestro idioma, no es nuestro problema». Carla apretó los dientes. Ella no iba a participar en esta conversación. Su trabajo era llevar café, no salvar negocios millonarios. Pero ahora, algo dentro de ella no podía soportarlo más. Se acercó a la mesa con una bandeja en la que había tazas de café. «Disculpen, caballeros. ¿Puedo ofrecerles más café?», preguntó, mirando a los estadounidenses. «No, gracias», cortó el hombre ruidoso sin mirarla siquiera. Carla dejó el café sobre la mesa, se volvió hacia los franceses y les dijo en su peut-être tout, le monde se calmerait avec une autre tasse de café. ¿Se calmaría todo el mundo con otra taza de café? Los franceses se quedaron helados. «¿Cómo dice?», intervino uno de ellos. Carla sonríe ligeramente. «Disjuste que la tension ne rien de bon peut-être qu'il vaut mieux clarifier certains points avant de perdre cette opportunité». Solo digo que la tensión no conducirá a nada bueno. Sería mejor aclarar algunas cosas antes de dejar pasar esta oportunidad. Se hizo un silencio sepulcral. Los americanos miran a Carla como si acabara de empezar a hablar marciano. Los franceses estaban claramente desconcertados, pero sus expresiones cambiaron a respetuosas. «¿Usted habla francés?», preguntó finalmente el americano, mirándola con incredulidad. «Sí, un poco», respondió Carla con modestia, aunque su pronunciación delataba su experiencia. «Un poco», repitió el francés, sonriendo. «Tienes mejor acento que algunos de mis colegas». Carla sonrió. «Gracias, pero solo quería decirle que quizá no sea el momento de discutir». El francés se inclinó hacia adelante. «¿Qué proposez-vous, mademoiselle?» «¿Y qué propone usted, mademoiselle?» Carla miró a los americanos y luego al francés. «Quizá deberíamos empezar por aclarar los objetivos de ambas partes para evitar malentendidos», dijo, traduciendo sus propias palabras al inglés para los estadounidenses.
Los franceses asintieron, claramente interesados. Los estadounidenses se miraron entre sí. De acuerdo, dijo el hombre alto. Quizá pueda ayudarnos a entender lo que realmente quieren decir. Carla sintió que el corazón le latía más deprisa. Acabo de ofrecerme voluntaria para formar parte de esta historia. Volvió a hablar en francés. Peux despreciar ce qu'ils veulent dire si c'est la peut. Intentar explicarles lo que tienen que decir, si eso ayuda a resolver sus diferencias. Uno de los franceses se inclinó hacia adelante. Vous êtes sûrement plus competente que ce pauvre traducteur, dijo, señalando con la cabeza al traductor. Seguro que eres más competente que ese pobre traductor. Carla contuvo una risita. Va a ser una noche larga, pensó mientras se sentaba a la mesa. Carla aún no podía creer lo que acababa de suceder. Ella, una simple camarera, estaba ahora sentada en una mesa rodeada de representantes de dos enormes corporaciones, como si formara parte de las negociaciones. Maldita sea, Carla, ¿qué estás haciendo? Esto no es asunto tuyo. Se le pasó por la cabeza, pero era demasiado tarde para retirarse. Los franceses intervinieron y miraron a Carla detenidamente. Uno de ellos, un hombre alto de mirada fría, habló: si vous êtes histoire de Paui, nous a de oules, nous écoutons. Si está tan seguro de poder ayudarnos, le escuchamos. Carla, enderezándose ligeramente, mira a los americanos. Dijeron que estaban dispuestos a escucharles si eso les ayudaba. El jefe americano, Robert, volvió a mirarla incrédulo, pero asintió. Bien. Diles que no podemos aceptar sus condiciones si no nos las explican con todo detalle. Carla se volvió hacia el francés con voz cada vez más firme. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, excepte vos conditions sans une explication. Complete dicen que no pueden aceptar vuestras condiciones sin una explicación completa. Tras sus palabras, comenzó un movimiento. Los franceses, sorprendidos por la claridad de su pronunciación, se muestran más abiertos y responden con más rapidez y claridad. Los estadounidenses empezaron a hacer preguntas a través de Carla, que traducía y aclaraba hábilmente. Parece que se ha tocado el hielo. Ni siquiera se dan cuenta de que gran parte del problema estaba en los pequeños detalles. Solo necesitaban a alguien que pudiera traducirlo todo sin emociones personales. Pero Carla se dio cuenta. No era solo el idioma. Los franceses estaban jugando sus juegos culturales, dejando claro que eran superiores. Los americanos, con su franqueza, no lo veían. Carla decide arriesgarse. Croix que certains, des nuances ne sont pas clairs ici. Permet-moi d'expliquer. Creo que ciertos matices no están claros aquí. Permettez-moi d'expliquer. Explicó cuidadosamente a los franceses que los estadounidenses no pretendían ser groseros, sino que estaban acostumbrados a negociar directamente. Luego se dirigió a los estadounidenses: sienten que ignora su sensibilidad cultural. Intentad expresar vuestra propuesta con más delicadeza. Robert levantó las cejas, sorprendido. Tenemos que disculparnos ahora. Disculparnos no, dijo Carla con firmeza. Considéralo. Su confianza golpeó a ambas partes. Pero entonces llegó el momento que estuvo a punto de arruinarlo todo. El jefe francés, Jean-Pierre, se levantó y habló en voz alta en su lengua materna. Ils ne veulent que le argent rien d'autre. Ne les interese. Solo quieren dinero. Nada más les interesa. Carla se tensó. Sabía que si lo traducía textualmente, los americanos explotarían.
Miró a Jean-Pierre Boulle-Busbrament que JL dice con meca. ¿De verdad quieres que lo diga así? Él se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y asintió. Carla suavizó la traducción. Creen que el dinero es la razón principal de tu interés, pero les gustaría entender tu postura más profundamente. El americano frunció el ceño pero no explotó. Bien, Carla, mientras aguantes, pensó, fingiendo que le resultaba fácil. Poco a poco, las partes empezaron a llegar a un compromiso, pero Carla se dio cuenta de que los franceses no daban detalles sobre uno de los puntos del acuerdo. Decidió preguntar directamente. ¿Pardon, mais qu'un style de la clause número 5? ¿Ella es en letra importante? Perdone, pero ¿y la cláusula número 5? Parece importante. Jean-Pierre se quedó helado, con el rostro rígido. ¿Si n'est pas pertinent? No tiene importancia. Mais cela peut changer beaucoup de choses, objetó Carla en voz baja. Pero puede cambiar muchas cosas. Tradujo el intercambio de palabras a los estadounidenses, que enseguida se dieron cuenta de qué se trata. Queremos saberlo todo, dijo Robert. Jean-Pierre empezaba a ponerse nervioso. Carla sintió que había llegado el momento de la verdad. Volvió a dirigirse a los franceses. Si no quieren hablar, solo aumentarán las sospechas. Si no queréis hablar de ello, solo aumentará las sospechas. Jean-Pierre apretó los dientes. De acuerdo, mais si n'est pas elle de décider? Vale, pero eso no lo decide ella. Carla tradujo sus palabras al pie de la letra. Robert, intuyendo que la situación estaba a punto de romperse, se levantó y empezó a hablar, dirigiéndose a todos. No podemos llegar a un acuerdo si alguno de vosotros oculta algo. Carla se dio cuenta de que Jean-Pierre dudaba. Es ahora o nunca, pensó. Y añadió: si quieres confianza, tienes que ser abierto. Ese momento fue decisivo. Jean-Pierre admitió que se le habían escapado algunos detalles. Carla, traduciendo cada palabra, ayudó a ambas partes a entenderse. Al parecer, los franceses no esperaban que la intervención de una simple camarera ayudara a resolver el conflicto. Los americanos también empezaron a mirarla de otra manera. ¿Le gustaría por casualidad cambiar de profesión?, preguntó Robert con una sonrisa. Carla respondió con una breve: estoy bien aquí. Las negociaciones se suspendieron temporalmente para que las partes pudieran pensar en los detalles del acuerdo. Carla se sentó en una mesita en un rincón de la sala, a donde la habían llevado los empresarios para discutir su posible participación continuada en las negociaciones. Suspiró, sorbiendo agua de su vaso. En su mente se agolpaban los pensamientos sobre lo que acababa de ocurrir y cómo su vida se había salido de su rutina habitual en las últimas horas. ¿Cuándo decidiste que ibas a salvar negocios millonarios, solo querías pasar con una bandeja? Los recuerdos se agolparon en su memoria. Hace unos años, Carla vivía en Francia, en una pequeña ciudad del sur del país. Tenía un buen trabajo en una empresa internacional donde la apreciaban por sus habilidades y su capacidad para encontrar puntos en común con diferentes personas. Pero todo cambió un día. Una llamada de teléfono puso su vida patas arriba. Había perdido a alguien cercano. La muerte llegó de repente, haciendo añicos el mundo familiar que había pasado años construyendo. Carla ya no podía quedarse en Francia. Cada rincón de la ciudad le recordaba un pasado que ahora le dolía. Volvió a casa para empezar de cero, pero la vida en la gran ciudad resultó ser muy diferente. Aceptó un trabajo en un restaurante, segura de haber dejado atrás todo lo importante. Pero parece que el pasado me ha encontrado incluso aquí, pensó, mirando al sonriente Robert que se acercaba a su mesa. Carla, ¿verdad?
Empezó él, tomando asiento frente a ella. Sí, respondió ella brevemente. Mira, nos ha salvado el negocio. Creíamos que se iba al traste. ¿De dónde has sacado esas habilidades? Carla dudó un momento, preguntándose si debía contarlo todo. Trabajé unos años en Francia, respondió. Allí aprendí el idioma. ¿Y por qué te fuiste? Preguntó Robert desvergonzadamente directo. Una razón personal, dijo Carla, evitando mirarle. Robert levantó las manos, como disculpándose por la pregunta. Entendido. Me mantendré al margen. Su mirada se suavizó. Pero, ya sabes, la gente como tú suele escasear. Si quisieras, podría encontrarte un sitio en nuestra empresa. Carla sonrió, pero negó con la cabeza. Gracias, pero estoy bien aquí. Mientras Carla charlaba con los americanos, Jean-Pierre la observaba desde lejos. Sus ojos perspicaces no perdían detalle. Cuando Robert se alejó, Jean-Pierre se acercó a ella con el teléfono en la mano. Peux puse una cuestión. ¿Puedo hacerte una pregunta? Carla asintió. ¿Pourquoi une femme comme vous travaillez ici? ¿Por qué una mujer como tú trabaja aquí? Parce que le ha hecho y si respondió brevemente. Porque yo lo he decidido. Jean-Pierre enarcó ligeramente una ceja, como si no creyera sus palabras. Et vous n'avez pas d'autres raisons. ¿Y no tienes otras razones? Carla sintió que intentaba profundizar. ¿Pensepas que c'est eso votre affaire? Dijo con una leve sonrisa. No creo que sea asunto tuyo. Jean-Pierre sonrió, pero había algo más que mera curiosidad en su mirada. Cuando ambos volvieron a la mesa, el ambiente estaba notablemente más tranquilo. Jean-Pierre miró a Carla y luego a Robert. Pensé que nous devrions remercier notre traductrice improvise pour cette opportunité. Creo que deberíamos dar las gracias a nuestra traductora improvisada por esta oportunidad. Carla tradujo sus palabras, pero se dio cuenta de que el empresario francés hacía hincapié en la palabra improvisé. Robert tarareó y respondió creo que se merecía algo más que un gracias. Carla siente una ligera tensión en el ambiente, pero intenta mantenerse neutral durante la conversación. Carla vuelve a darse cuenta de que la parte francesa está eludiendo la cláusula de costes adicionales del acuerdo. Preguntó con cautela. Point sur les frais supplémentaires en est pas encore autofighter, pero el punto sobre los gastos suplementarios aún no está del todo claro. Jean-Pierre frunce el ceño pero c'est un détail mineur. Es un detalle menor. Carla tradujo sus palabras, pero ya sabía que los detalles menores a veces cuestan una fortuna. El americano, captando su tono, insistió en los detalles. Jean-Pierre suspiró y finalmente explicó los costes adicionales se debían a riesgos imprevistos que no se habían mencionado antes. Carla notó que Robert se ponía tenso. Esto debería haberse discutido desde el principio, dijo bruscamente. Friends parecía incómodo, pero Carla asumió el papel de conciliadora. Quizás sea un malentendido y podamos arreglar los detalles para que ambas partes estén contentas. Al final, ambas partes aceptaron seguir negociando. Carla se sintió aliviada cuando el ambiente volvió a calmarse al terminar la reunión. Jean-Pierre se le bucete es impresionante. Maïs JM demande toujours, pourquoi vous êtes si fier es impresionante, pero sigo preguntándome por qué estás aquí. Carla sonrió, pero no contestó nada. Algunas preguntas es mejor no responderlas, pensó mientras veía alejarse a Jean-Pierre. Cuando terminó la primera parte de las negociaciones,
Carla regresó a su puesto, sintiéndose extraña. Había hecho algo más que ayudar a evitar el conflicto, pero el ambiente seguía cargado de tensión. La parte francesa se mantenía misteriosa y los estadounidenses parecían preocupados. Carla estaba de pie detrás de la barra, sirviéndose un vaso de agua, cuando Jean-Pierre apareció a su lado. «Vous savez que votre rôle aujourd'hui est bien plus que un simple travail de cerveau», le dijo con voz baja y tranquila. «¿Sabes que tu papel hoy era mucho más que un simple travail de cerveau?» Carla lo miró, pero no dijo nada. «J. respecte cela», añadió él, inclinándose más hacia él. «Lo respeto». Su mirada era dura, pero no hostil. La estudiaba como si tratara de desentrañar un misterio. «¿Maíz J.? Pensé que busca, chef quelque chose, pero creo que ocultas algo». Carla contuvo una risita, intentando parecer despreocupada. «No usaban stous, no secrets», respondió con calma. «Todos tenemos nuestros secretos». Jean-Pierre sonrió y asintió antes de retirarse a su mesa. Unos minutos más tarde, Robert se acercó a Carla. Su enorme figura ocultaba la luz y su expresión era sorprendentemente seria. «Mira», empezó, «me gustaría darte las gracias por tu ayuda. Nos has salvado. Pero eso no es todo». Carla enarcó una ceja. «¿Cómo que no? Estos franceses». Se inclinó más y bajó la voz. «Están ocultando algo, y creo que tú te has dado cuenta». Carla lo miró, sopesando sus palabras. «Tal vez», dijo ella con evasivas. «Mira», continuó Robert, «te necesitamos. Si notas algo más, dímelo». Ella asintió, pero interiormente se tensó. «¿Por qué a mí? Porque tiene que ser a mí». La segunda parte de la negociación comenzó con más calma, pero la tensión seguía flotando en el aire. Carla volvió a sentarse a su lado, traduciendo cada palabra y suavizando hábilmente el tono para que las partes se pusieran de acuerdo. Sin embargo, hay algo en el comportamiento de Jean-Pierre que la hace sospechar. Sus respuestas a las preguntas eran demasiado simplistas y a veces incluso evitaba las miradas directas. Carla decidió ir al grano. «Pardonnez, mais il semble que certains détails n'ont pas encore été discutés», dijo, interrumpiendo su explicación. «Lo siento, pero parece que algunos detalles aún no se han discutido». Jean-Pierre enarcó las cejas, claramente sorprendido por su interrupción. «¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿La cláusula sobre los riesgos imprevistos? Peut-être que nous devrions la revoir». La cláusula sobre los riesgos imprevistos, quizás deberíamos revisarla. Los estadounidenses tomaron nota inmediatamente de lo que dijo. «¿Qué ha dicho?», preguntó. «Robert mencionó la cláusula de riesgo», tradujo Carla. Jean-Pierre se tensó ligeramente, pero intentó mantener la calma. «Si n'est pas pertinent pour l'accord principal», respondió. «No tiene nada que ver con el acuerdo principal». Carla tradujo sus palabras, pero notó que el americano empezaba a fruncir el ceño. Después de esta conversación, Jean-Pierre empezó a observar a Carla más de cerca. Ella sintió como si su mirada penetrara a través de ella, estudiando cada uno de sus movimientos. Durante una pausa, se le acercó de nuevo. «Vous êtes très perspicace», le dijo sonriendo, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Eres muy perspicaz». «Gracias». «C'est mon travail aujourd'hui», respondió ella, intentando mantener un tono ligero. «Gracias. Ese es mi trabajo hoy». La miró un segundo más y se marchó. Cuando las negociaciones llegaron a su fin,
Carla ayudó a las partes a llegar a un acuerdo. Sin embargo, sabía que el acuerdo dejaba más preguntas que respuestas. Jean-Pierre había evitado hablar de algunos detalles, y Carla se dio cuenta de que no se trataba de un simple accidente. Robert se acercó a ella cuando terminó. Gracias, Carla. Has hecho más de lo que nadie podía esperar. Ella sonrió, pero por dentro no podía evitar sentir que aquello no había terminado. Carla se sentó cansada detrás del mostrador del restaurante y observó cómo los hombres de negocio se marchaban uno a uno. Había una expresión de satisfacción en sus rostros. El trato estaba hecho, aunque los detalles finales seguían siendo un poco vagos. Se sintió aliviada de que su participación hubiera llegado a su fin, pero al mismo tiempo no pudo evitar estoy segura de haber hecho lo correcto o se me escapó algo. Robert se acercó a ella, abotonándose su costosa chaqueta. Su andar seguro parecía llenar el espacio a su alrededor. Carla comenzó hoy has hecho algo que mucha gente no podría haber hecho. Gracias, pero solo he ayudado con la traducción respondió ella, tratando de restar importancia a su papel. No negó con la cabeza. Has hecho más que eso. Has evitado un desastre. Su mirada era directa y había algo más que gratitud en su voz. Sabes, he estado pensando en mi propuesta. Si alguna vez quieres probar suerte en otra cosa, te encontraré un sitio. Carla sonrió, pero su respuesta fue la gracias, pero de momento me quedo aquí. Robert asintió, como si la entendiera mejor de lo que ella misma esperaba. A diferencia de Robert, Jean-Pierre no parecía contento. Pasó junto a Carla como si no se hubiera dado cuenta, pero al salir se detuvo y miró hacia atrás. Mademoiselle parfois les choses ne sont pas de Moiselle. A veces las cosas no son lo que parecen. Carla le sostuvo la mirada. Et parfois, elles sont exactement ce que elles semblent être respondió con calma. Y a veces son exactamente lo que parecen. Sonrió, pero en su sonrisa había más amenaza que amabilidad. Faites attention, vous êtes plus impliqué que vous en el pensez. Tened cuidado. Estáis más implicados de lo que pensáis. Aquellas palabras sonaban a advertencia. Cuando Carla terminó su turno, salió a la calle oscura. El aire era fresco y las luces de la ciudad centelleaban. Pensó en lo que le había dicho Jean-Pierre. Estás más implicada de lo que crees. Carla empezó a sospechar que las palabras que había escuchado podían tener múltiples interpretaciones, eran un intento de manipulación o alguien sabía algo que ella aún desconocía. Sacó su móvil del bolso, abrió la aplicación de notas y escribió una breve reflexión, hay quienes no están jugando limpio, lo siento. Pero la verdadera pregunta es, ¿quiénes son y qué buscan? Guardó el móvil y se dirigió a casa. Al día siguiente, Carla regresó al restaurante donde todo parecía seguir su curso habitual, aunque algo dentro de ella había cambiado. Las negociaciones recientes le recordaron habilidades que había dejado de lado, capacidades que podían alterar el rumbo de los acontecimientos. De repente, ya no se veía a sí misma como una simple camarera. Al observar su reflejo en la ventana, una idea cruzó su mente, tal vez era hora de retomar aquello que alguna vez dejó atrás. El camino que tenía por delante era incierto, y aunque no sabía exactamente hacia dónde la llevarían sus talentos recién redescubiertos y los contactos que había establecido, algo estaba claro. Su intervención en aquellas negociaciones no solo había salvado un acuerdo importante, sino que también había marcado un punto de inflexión en su vida. Esto es solo el comienzo, pensó mientras se alejaba, perdiéndose entre el movimiento constante y el bullicio de la ciudad.